En este tutorial, continuación del anterior, abordaremos el área Fusionar si es del panel de opciones de fusión. Lo primero que vemos en este área es un cuadro desplegable que dice Fusionar si es y aparece la primera opción gris. Haciendo clic en él, podemos ver las otras opciones que son rojo, verde y azul, porque nuestra imagen está en modo de color RGB. Si estuviera en CMYK, serían cian, magenta, amarillo y negro las opciones que aparecerían. Debo hacer notar que cuando hablamos en el área fusión avanzada, hablamos de exclusión de color, veíamos, y aquí estamos viendo, RGB en las posibilidades de exclusión. Por esa misma razón, porque la imagen está en modo RGB. Si esta estuviera en modo de color CMYK, serían esas opciones las que aparecerían. Debajo del cuadro desplegable tenemos dos reguladores. Uno de ellos nominado esta capa y el otro como capa subyacente. Empecemos viendo cómo funciona teniendo seleccionada esta opción gris y modificando el primer regulador. Para ello vamos a desplazar nuestra panel para que nos deje ver las capas y lo vamos a cerrar para poder, ya que si no nos deja modificar el orden de nuestras capas, cerramos el panel de opciones de fusión y vamos a arrastrar la capa 3 con este degradado blanco y negro sobre la otra capa con los tres círculos de color rojo, verde y azul. Si ahora hacemos doble clic en ella, se nos vuelve a abrir el panel opciones de fusión y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el cursor este que tenemos acá, que está indicando 255, y lo vamos a ir desplazando hacia la izquierda. Vemos como si una cortina se estuviera levantando y dejando ver la capa, mejor dicho, las capas que hay debajo, ya que si observamos la capa de los tres círculos de color rojo, verde y azul, es transparente en algunas zonas, permitiendo ver a través de ella. Así, en esta situación, viendo el resultado y los valores de nuestro panel, hemos hecho que nuestra capa de degradado blanco y negro se fusione con las inferiores en el rango de 255 a 67 en términos de luminosidad. Si ahora desplazamos el cursor de la izquierda hacia adelante, vemos que podemos fusionar píxeles de nuestra capa también en el rango de luminosidad de 0, que es acá, a 33. Quedando esta franja en medio, es decir, la comprendida entre 33 y 67, sin fusionar. Vamos a ver ahora algo que considero interesante. Restauremos primero este panel de las opciones de fusión, dejando sus valores como estaban antes de modificarlos. Para ello hay un atajo que nos permite hacerlo sin tocar ni los campos o reguladores que hayamos modificado y que es válido para cualquier cuadro de diálogo. Si teniendo un cuadro como este abierto pulsamos la tecla Alt, como estoy haciendo ahora, vemos que el botón cancelar se conmuta por
restaurar. Hacemos clic en él y vemos que los reguladores que habíamos modificado vuelven a los valores iniciales. Cerremos ahora el panel y movamos de nuevo la capa de degradado a la posición anterior, es decir, debajo de la capa 1. Si ahora abrimos el panel de opciones de fusión, pero haciendo clic sobre la capa 1 y arrastramos el cursor de iluminaciones que corresponde al regulador de esta capa y la desplazamos hacia la izquierda, vemos que lo primero que desaparece es la zona central blanca. Si seguimos avanzando y seguimos desplazando nuestro cursor, vemos que después se fusiona el círculo verde y si seguimos fusionamos también el rojo y por último fusionamos el azul. Esto es debido a que cuando tenemos seleccionado el gris en el cuadro desplegable, la fusión afecta a todos los canales y se va produciendo según la luminosidad de cada uno de los colores. Veamos los colores en términos de luminosidad. Cerramos el cuadro de diálogo haciendo clic en cancelar para deshacer los cambios y ahora hacemos doble clic sobre el cuadro color de fondo, por ejemplo, para abrir el selector de color. Aquí vemos nuestro color verde expresado en varios modos de color. Aquí en RGB, 0 de rojo, 2,55 verde y 0 azul. Aquí lo vemos expresado en modo HSB y aquí en modo LAB. En este modo de color, la L es la luminosidad de negro a blanco. Vemos entonces que el verde tiene en luminosidad tiene 88. Vamos a ver ahora el rojo, vamos a quitarle 0 aquí, le ponemos 0 y ponemos aquí 255. Tenemos una luminosidad de 61. Y ponemos 0 en el rojo y ponemos 255 en el azul y en la luminosidad del azul es 0. Está claro que el más luminoso es el verde, 88, el rojo 61 y el azul el 0, lo cual es comprensible entonces que cuando nosotros al cursor de luminosidad le vamos recortando en luminosidad, el primero que desaparece es el verde. A continuación, el siguiente en luminosidad será el rojo. Desaparece y por último el azul. Si lo hiciéramos al revés, recortando negros, el primero en desaparecer será el azul, luego el rojo y finalmente el verde, quedando solo la zona blanca central que tendríamos que recortarla con el cursor de iluminaciones. Debemos tener claro que podemos mover ambos cursores, es decir, podríamos quedarnos solo con el rojo, recortando el azul con los negros y eliminando el verde con las iluminaciones, dejando sin fusionar el rango de iluminaciones comprendido entre 40 y 141. Debo aclarar que los valores numéricos de las iluminaciones en el modo color LAB no son iguales a los del modo RGB. He empleado LAB como referencia
para poder explicar mejor la jerarquía de los colores según las iluminaciones. Restauremos los valores del panel usando Alt y haciendo clic en Restaurar. Cuando nosotros en el cuadro desplegable, fusionar si es, tenemos gris, debemos tener en cuenta que estamos afectando en nuestra restricción a toda la luz blanca. Pero nosotros podemos restringir a uno de los colores que la componen, rojo, verde o azul. Así, si nosotros seleccionamos rojo, nosotros al desplazar el cursor de iluminaciones vemos que inmediatamente, en cuanto hemos movido un poquito, desaparece el círculo rojo y la luz y la zona central blanca. Si nosotros seguimos desplazando el blanco, las iluminaciones, vemos que ningún otro color desaparece. Pero si tomamos el cursor de los negros y lo desplazamos hacia la derecha, enseguida vemos que desaparece el círculo verde y azul, no fusionando con este cursor ningún otro color. Del mismo modo que el rojo ocurriría de manera similar si cogiéramos el verde. O sea, con las iluminaciones perderíamos el verde y la zona central blanca, y con los negros perderíamos los otros dos colores. Hay otra particularidad que debemos tener en cuenta relacionada con los cursores de ambos deslizadores. Cerremos este cuadro, vamos a cerrarlo, ok, y vamos de nuevo a poner la capa 3 sobre la capa 1. Hagamos doble clic para abrir de nuevo el cuadro de diálogo de opciones de fusión y dejemos aquí tal como está ahora, fusionar si es gris. Recordad que cuando antes desplazábamos el cursor, cualquiera de los dos cursores, en esta situación, bien sea el de iluminaciones, bien sea el de sombras o negros, vemos que se producía un corte brusco entre la zona fusionada o las zonas fusionadas y la zona no fusionada. Pero si nosotros pulsamos en este momento la tecla Alt y teniendo pulsada la tecla Alt, hacemos clic sobre el cursor, por ejemplo, de iluminaciones y desplazamos, vemos que este se desdobla, se produce como una partición de ese triangulito y producimos un área de desvanecimiento en esa fusión, no siendo como antes era un corte brusco. Y de igual modo, si seguimos manteniendo la tecla Alt pulsada y pulsamos en el cursor de sombras o negros, producimos lo mismo en el otro borde del área fusionada. Es decir, podemos dividir esos cursores y producir una situación que no sea brusca en cuanto a fusión y no fusión. Seguimos aquí ya. Cuando ya están separados no hace falta pulsar la tecla Alt y es suficiente con desplazar. Podemos incluso pasar de un sitio a otro, produciendo una situación como la que estamos viendo en nuestra pantalla. Bien, esto es válido, como luego veremos a continuación, cuando en vez de utilizar el deslizador de esta capa, lo usemos con la capa subyacente, que veremos a continuación cómo funciona. Hacemos clic en cancelar teniendo pulsada la tecla Alt para restaurar y veamos ahora el comportamiento de la fusión cuando actuamos sobre el deslizador de capa subyacente.
Comencemos deslizando como antes, el deslizador de iluminaciones. Nada más, apenas lo hayamos movido, nos aparece el color blanco de la zona central. Seguimos deslizando y empezarán a aparecer colores. El primero, el más luminoso, el verde, que se encuentra en el círculo de la capa subyacente a la que estamos fusionando, y el verde que está debajo de esta capa por ser esta zona transparente. Si continuamos avanzando, siguen apareciendo colores en orden decreciente de iluminación, ya que estamos ante una zona de degradado de color, y va dejándonos en el centro ese círculo en gris, que como sabemos y como podemos ver en la capa 1, es de color azul, y todavía no hemos llegado a alcanzar la luminosidad que le corresponde, dándonos el color que tiene la capa superior, la capa 3, que es gris. Vemos que sigue avanzando, siguen apareciendo colores, y en el momento en que alcanzamos la iluminación del rojo puro, nos aparece y el resto queda como con el color que le corresponde, gris, de la capa superior. Seguimos avanzando y van apareciendo otros colores también hasta que consigamos el nivel de luminosidad del azul, y que es ahora. De igual modo, si hiciéramos lo mismo con el cursor de sombras, sería de manera opuesta. Nos irían apareciendo los colores en sentido creciente esta vez de luminosidad. Primero el azul, nos dejarían los círculos en color gris sin fusionar, los círculos que corresponden al verde y al rojo, hasta que alcanzáramos la iluminación, lógicamente, del rojo, que sería en orden creciente la que nos encontraríamos. Seguimos avanzando y empiezan a aparecer ahora en colores verdes que no alcanzan todavía la luminosidad del verde puro, hasta que consigamos este. Si habiendo aparecido el verde, pulsamos ahora la tecla Alt y manteniéndola pulsada hacemos clic sobre el cursor de sombras, podemos desdoblarlo y vemos que podemos producir en el verde una situación intermedia, como vamos a ver. Damos clic. Vemos cómo la apariencia, o podemos oscurecer ligeramente el verde, dejar su tono y perder luminosidad. De igual modo, restaurando esto, si hacemos lo mismo, podemos hacer lo mismo con el cursor de luminosidad, con el rojo. Cuando lleguemos a alcanzar el rojo, pulsando aquí Alt y desdoblando, podemos jugar con esa situación intermedia. Bueno, creo que con esto tendrás ya una idea de cómo manejar las opciones de fusión. Vamos a ver ahora unos ejemplos prácticos del uso de estas. Vamos a restaurar nuestro cuadro y lo cerramos. Aquí tenemos 3 archivos que también puedes descargártelos desde los enlaces que te encontrarás en el libro. Vayamos a este primero, iglesia Torre Cuadrada, y vamos a mover hacia abajo para que podamos ver los otros archivos. Vamos a tomar desde la miniatura de la capa de fondo, y la vamos a arrastrar para llevarla sobre el archivo de nubes. Esta es una forma también cómoda de incorporar un archivo como una capa más a otro. Bueno, ahora tenemos
en el archivo de nubes dos capas. Uno, el que está como capa 1, que corresponde al archivo que hemos arrastrado sobre él, y el fondo, que es el archivo original de nubes. Bien, vamos ahora a hacer un ejemplo práctico de cómo usar las opciones de fusión. Vamos a hacer doble clic aquí sobre la capa 1, se abrirá el cuadro de diálogo que ya hemos visto en el vídeo, y ahora vamos a desplazar este cursor del deslizador de fusionar si es gris de esta capa, y estamos viendo cómo estamos sustituyendo el cielo que tiene nuestro archivo, o sea, que tiene la capa 1, el cielo que tiene la capa 1, por el cielo que hay debajo. Incluso vemos que ha habido algunos cambios que no nos interesa, que podemos resolver precisamente haciendo lo que antes hemos dicho. Desdoblando el deslizador, pulsando la tecla Alt y haciendo clic, desdoblamos y nos encontramos con esta situación intermedia que nos permite que el archivo sea más real, ¿no? También podríamos desplazar, si desplazamos el cursor de abajo, el deslizador de capa subyacente, desdoblando también el deslizador, haciendo y desdoblando, vemos que podemos introducir nubes en nuestro plano a modo de como si hubiera una situación de neblina en este. Sería una forma de crear una situación inexistente, lógicamente, gracias a las opciones de fusión. Bueno, este sería un ejemplo práctico del uso de las opciones de fusión. Veamos otro ejemplo similar a él. Vamos a eliminar esta capa de aquí y nos vamos a este otro archivo, Sepúlveda. Vamos a Control A para seleccionarlo todo y Control C para copiar. Nos vamos al archivo de nubes y Control V para pegar. Esta sería otra alternativa a lo que hemos visto en el ejemplo anterior, es decir, en vez de arrastrar la miniatura sobre el archivo, aquí lo que hacemos es copiar y pegar y tenemos el mismo resultado. La capa fondo es el archivo a donde hemos llevado la otra capa, el otro archivo a modo de capa, y bueno, vamos entonces ahora, hacemos doble clic en él y vamos a... Aquí nos encontramos una situación similar, pero a diferencia del ejemplo anterior, aquí el cielo es un cielo, no es tan homogéneo, es un cielo con nubes y claros, con azules, y entonces no haremos uso del deslizador de esta capa. Sin embargo, si nosotros ahora hacemos lo mismo que antes, pulsamos la tecla Alt y arrastramos esta otra, podremos ver, nos crea esta imagen con un aspecto de nubes bajas en un día cambiante. Sería otro ejemplo. Con esto hemos acabado la explicación de las opciones de fusión. Espero que te hayan sido útiles mis explicaciones y te agradezco tu atención. Hasta luego.